Buenas tardes. En este video exposición se hablará sobre la filosofía de la ciencia del siglo XXI, tendencias y problemas. Aquí se abarcarán algunos aspectos relevantes que han dejado su huella para la posteridad, iniciando con la teoría fundamentada. Esta se define como aquella que permite formular una teoría que se encuentra subyacente en la información obtenida en el campo empírico. Emplea técnicas de investigación como la observación, las entrevistas, entre otras. En su base está la propuesta por los sociólogos Barney Gleiser y Ansel Strauss en la década de los 60. Tiene su base epistemológica en el interaccionismo simbólico de Blumer y el pragmatismo de la Escuela de Chicago, especialmente en las ideas de George Mead y John Dewey. El interaccionismo simbólico es una corriente del pensamiento que se basa en la comprensión de la sociedad a través de la comunicación. Según las ideas expresadas por Blumer, los seres humanos, mediante las interacciones simbólicas, adquieren información e ideas, mediante las cuales logran entender sus propias experiencias y la de los demás. Comparte con esas interacciones sentimientos que le permiten llegar a conocer a sus semejantes. Mead destaca el yo y la mente dentro del orden social y el simbolismo lingüístico que usan las personas para comunicarse. Por su parte, John Dewey es también un filósofo pragmático y sostiene que los conceptos a través de los cuales se formulan las creencias humanas son construcciones provisionales y lo que verdaderamente es relevante en las personas son la reconstrucción de sus prácticas morales, sociales y de sus creencias. Su propósito es desarrollar teorías basadas en datos empíricos, esto a través del método científico. Su planteamiento sostiene que las proposiciones teóricas surgen de los datos obtenidos de las investigaciones, más que de los estudios previos. Para generar una teoría científica, la teoría fundamentada se propone construir conceptos que se deriven de la información emanada de las personas que viven las experiencias que se investigan. Así, la conceptualización llega a ser una perspectiva abstracta y simplificada del conocimiento, que con ellos tienen del mundo y por cualquier razón se quiere representar. Los conceptos son expresados en términos de relaciones verbales, las cuales no son necesariamente jerárquicas. Por ello, su utilidad es proponer construir conceptos que se deriven de la información emanada de las personas que viven las experiencias que se investigan. Ahora llega el turno del reduccionismo, cuyo precursor fue René Descartes. En el enfoque filosófico, según el cual la reducción es necesaria y suficiente para resolver problemas del conocimiento. Está constituida por un conjunto de tesis ontológicas, nociológicas y metodológicas acerca de la relación entre diferentes ideas o campos científicos. Estas tesis tienen en común la idea de que las propiedades, conceptos, explicaciones o métodos de un campo de investigación pueden ser reducidas las propiedades, conceptos, explicaciones o métodos de otro campo de investigación, que por lo general se refiere a un nivel de investigación inferior. Asimismo, el logicismo, con su línea de pensamiento liderada por Russell e inaugurada por Frege. El logicismo es denominado la filosofía de las matemáticas. Sostiene que la matemática es en algún sentido importante, reducible a la lógica. El logicismo fue la clave en el desarrollo de la filosofía analítica del siglo XX. La filosofía de la ciencia
es la rama de la filosofía que tiene por objeto estudiar el saber científico desde un enfoque general y humano, en el sentido de cómo afecta a las personas y cómo componen el conocimiento acumulado, tanto históricamente como en el conjunto sociocultural de la humanidad. Existen dos corrientes: la filosofía de la ciencia como una disciplina independiente de una teoría general del conocimiento. Esta pretende aclarar y dilucidar el discurso científico en una labor de divulgación y adaptación de los conceptos complejos de la ciencia a la inteligibilidad general del conocimiento. La filosofía de la ciencia como una taxonomía de disciplinas y saberes científicos. Esta hace hincapié en las particularidades cognoscitivas de cada uno y en las diferencias metodológicas de cómo obtienen el conocimiento. Como tal, agrupamos en esta expresión de referencia lo que podemos llamar filosofías de la ciencia. La demarcación de la ciencia y la no ciencia hace referencia a la definición de los límites que deben configurar el concepto de ciencia. La demarcación lo que intenta es encontrar criterios para poder decidir entre dos teorías dadas cuál de ellas es más científica. Por otra parte, encontramos a la ciencia versus la metafísica, en donde la ciencia se encarga del estudio de las cosas reales, utiliza el método científico, realiza sus estudios en un campo de aplicación utilizando una metodología. En cambio, la metafísica trata de dar respuestas como cuál es la realidad del hombre, qué es ser hombre. En un sentido general, la metafísica es el inventario de todos los conocimientos que poseemos. Hacer metafísica es entonces ni más ni menos que preguntarse por todo. Un ejemplo de lo expuesto es: la ciencia podrá diseccionar a un hombre, podrá estudiar su sistema inmunológico, su sistema circulatorio, podrá estudiar su conducta, su cerebro. Pero si le pregunto al científico: doctor, ¿qué es el hombre? ¿Cuál es la realidad del hombre? Tal vez solo le quedará una opción: encogerse de hombros. Otras tendencias son el verificacionismo versus el falsacionismo. El verificacionismo es el término que se usa por oposición al falsacionismo, y este considera que han de añadirse hechos observables que corroboren las hipótesis, con lo que ésta queda inductivamente consolidada. Entre otras características encontramos que es analítico, posee un método de verificación empírica y busca siempre la verdad. Por otra parte, el falsacionismo busca explicar los fenómenos implicados en los problemas. La ciencia progresa gracias al ensayo y al error mediante las conjeturas y refutaciones. Las hipótesis falsacionistas deben ser falsables, es decir, pueden ponerse a prueba y ser desmentidas por los hechos o por un experimento adverso. Para cumplir con esta condición, las hipótesis deben ser de lo más general posible y lo más claras y precisas también. Para finalizar, hablaré de la filosofía analítica, también llamada análisis filosófico. Esta sostiene que los problemas filosóficos consisten en confusiones conceptuales derivadas de un mal uso del lenguaje ordinario, y que su solución consiste en una clarificación del sentido de los enunciados,
cuando se aplican a áreas como la ciencia, la metafísica, la religión, la ética, el arte, entre otras. Por lo general, los autores que siguen estas tendencias entienden que la filosofía es una actividad para unos terapéutica, para otros clarificatoria, cuyo objeto es esclarecer el significado de los enunciados. Gracias por su atención.